¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Hola. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cristalino. Bueno, ya todos ustedes saben que el cristalino es un lente biconvexo que tiene una participación importante desde el punto de vista óptico. Es un lente biconvexo que está situado por detrás del iris y por delante del vítreo, y está sostenido en su sitio por unas fibras que se llaman zónula o zónula de zinc, que lo unen hacia el cuerpo ciliar y al músculo ciliar. Y acuérdense que interviene en la acomodación. Otra perspectiva, el cristalino atrás del iris, cuerpo ciliar, uvea. El cristalino, como les decía, es un lente biconvexo, transparente, por lo tanto no tiene vasos, es avascular. En el niño es completamente transparente, como un cristal, y en el adulto se va opacando un poquito, no opacando, cambiando un poco de coloración, teniendo un color amarillento, blanco amarillento. Está formado por una cápsula, que es una membrana transparente que envuelve a todo el contenido. Por eso también se llama cristaloides, entonces cápsula o cristaloides. Y esta se divide en una anterior, que es esta parte, y una posterior, que es esta parte. Entonces cápsula anterior, cápsula posterior. El cristalino va a tener un ecuador, que es la parte más grande, más larga del lente. Y entonces toda esta zona se llama ecuador. Luego de la cápsula vamos a tener, bueno, en la parte anterior es un poco más plana que la posterior. Si ven, esta curvatura es un poco más pronunciada que en la parte anterior. Tiene un diámetro aproximado de 10 milímetros y un espesor más o menos de 4 milímetros, 4 o 5 milímetros. Entonces, esas son las dimensiones y cómo se forma la cápsula. Abajo de la cápsula anterior tenemos a un epitelio, solo abajo de la cápsula anterior. En la posterior no hay epitelio, solo aquí. Este es un epitelio que tiene la particularidad de que estas células epiteliales van migrando hacia el ecuador. Se hacen, se producen y luego migran hacia el ecuador. Al llegar al ecuador, van a empezar a alargarse y a formar fibras cristalinianas de la corteza, ¿sí? Entonces, esto es importante porque este proceso pasa durante toda la vida de nosotros. Células epiteliales que se forman y migran, y aquí forman fibras de la corteza cristalina todo el tiempo. No quiere decir que conforme vayan formando más fibras va aumentando de tamaño el cristalino. No pasa eso. Lo que pasa es que se van compactando. Cada vez se van compactando más y más y más. Luego, debajo del epitelio está la corteza. La corteza también hay una anterior y una posterior, ¿sí? Entonces, de aquí para acá todo es corteza anterior, acá es corteza posterior. Esta corteza está formada por fibras alargadas, concéntricas, que finalmente se van compactando y forman el núcleo. El núcleo es el centro del cristalino.
Ese núcleo tiene varias partes, de acuerdo a la etapa en que se formó. Entonces, en el centro está el núcleo embrionario, luego sigue el núcleo fetal, luego el núcleo infantil y finalmente el núcleo del adulto. Y entonces estas fibras corticales se van compactando y van formando estos núcleos. Así es como está conformado el cristalino. Acuérdense que el cristalino tiene un poder de más o menos 19 dioptrías, más 19 dioptrías. Este poder puede aumentar con la acomodación. También acuérdense que en el niño el poder de acomodación es muy alto y en el adulto va disminuyendo, para que a partir de los 40 años baja mucho ese poder y se presenta la presbicia. El contenido del cristalino es básicamente agua, algunos electrolitos y proteínas. El contenido proteico del cristalino es muy grande, es muy alto. De hecho, se dice que es la estructura del cuerpo humano que mayor contenido o porcentaje de proteína tiene. Entonces, hay varios tipos de proteínas, no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, proteína, electrolitos y agua. Ese es el contenido del cristalino. Su morfología normal es que sea transparente. Les decía que en el niño es totalmente transparente y en el adulto va perdiendo o se va no siendo tan transparente y adquiere un color blanco amarillento. En cuanto a la fisiología, bueno, tenemos que el cristalino contribuye a que los rayos de luz, al pasar por él, convergen y nos forman la imagen en la retina. Entonces, ese es uno de sus usos o de su función, perdón, de sus funciones principales, la de contribuir al aparato dióptrico del ojo, formando la imagen en la retina. Y otra función, pues es la acomodación. Ya lo vimos esto, acuérdense que para ver de lejos, el cristalino está plano, para ver de cerca, el cristalino se abomba y entonces le da más poder a él mismo. Vamos a ver algunas anomalías de forma, tamaño del cristalino. Estas no son tan frecuentes, realmente son raras, pero bueno, vamos a ver algunas. Dentro de esto está el coloboma del cristalino, el lenticono anterior, lenticono posterior, microfaquia y microesferofaquia. Y aquí los tenemos. Este es el coloboma del cristalino. Acuérdense que el coloboma puede estar en varias estructuras, no es exclusivo de una. Y es la ausencia de un segmento de la estructura. Entonces aquí vemos esta muesca, que es un coloboma del cristalino. Normalmente no interfiere con la visión porque es muy periférico y probablemente puede ocasionar algo de astigmatismo, pero no hay que hacer nada. Realmente solamente vigilancia y observación. Este es el lenticono anterior. Acuérdense del queratocono. Bueno, el lenticono es en el cristalino. Entonces viene, en lugar de seguir una curvatura normal, se deforma aquí. Y también nos va a producir algún problema refractivo, que es muy susceptible a corregirse con lentes, ya sea aéreos o de contacto. El lenticono posterior acuérdense que esta es la córnea, cámara anterior, cristalino en su cápsula anterior, la corteza, el núcleo, y aquí en la parte de atrás esta deformación. Y esto se llama lenticono posterior. También produce algún problema refractivo, básicamente astigmatismo, y puede producir algo de miopía.
y se corrigen y les va bien. Luego sigue la microfaquia. La microfaquia son cristalinos más pequeños, como este. Normalmente al dilatar la pupila no alcanzamos a ver el borde del cristalino. Y en esto sí se ve el borde del cristalino, porque tienen diámetros mucho más pequeños de los 10 que son normalmente. Y finalmente la microesferofaquia. Son cristalinos más pequeños y en forma de esfera. No son planos en sentido anteroposterior, sino tienden a ser esféricos. Entonces, esta es la microesferofaquia. Estos se pueden presentar en algunos síndromes, como el Weil-Marchesani, la homocystinuria, Marfan ocasionalmente, algunos casos de osteogénesis imperfecta pueden presentarse esos cristalinos. Bueno, la patología principal del cristalino es la catarata. Básicamente es la que vamos a estudiar. La catarata se define como la opacidad o opacidades del cristalino que producen una disminución de la agudeza visual. Entonces, la condición para hablar de catarata es que disminuya la agudeza visual. Si las opacidades no disminuyen la agudeza, solamente las vamos a diagnosticar o a definir como opacidades cristalinianas. El cristalino puede tener algunas opacidades, sin embargo, el paciente ver 20/20, entonces no se considera catarata. Esa es la diferencia. Dentro de la sintomatología de la catarata, pues esta va a ser común a todos los tipos de catarata. Sea la etiología que sea, ¿qué va a presentar el paciente? Básicamente y principalmente disminución de la agudeza visual. Esta disminución de la agudeza visual puede ser desde leve hasta muy importante. Es de lo que más se va a quejar el paciente. Sin embargo, algunos pacientes se pueden quejar de fotofobia, porque al estar el cristalino blanco, jala más luz y molesta la luz, entonces se quejan de fotofobia. Algunos refieren que ven como nublado o ven como neblina. Algunos tienen alteraciones en la percepción de los colores. Los colores ya no los ven tan brillantes o en el tono original, sino ya los ven diferentes. Y también hay alteraciones del contraste a la luz. Eso también se puede medir con algunas pruebas especiales. En general, las cataratas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las más frecuentes, obviamente, son las adquiridas. Hay varias clasificaciones de catarata. Esta es una clasificación morfológica en cuanto a, más que morfológica, perdón, es topográfica. Ahí yo me resbalé. Es una clasificación topográfica. Se pueden dividir en opacidades subcapsulares, que pueden ser anteriores y posteriores, en corticales, que también pueden ser anterior y posterior, y en opacidad nuclear. Así podemos definirlo. Entonces, a la exploración podemos detectar y poner, el paciente presenta opacidad subcapsular anterior, y ya. O el paciente presenta opacidad nuclear o esclerosis nuclear. Y dependiendo de lo que veamos, así lo vamos a definir. Aquí están algunos ejemplos. Acuérdense del corte que hacemos con la lámpara de hendidura. Entonces, esta es córnea, esta es cámara anterior y esto es cristalino. Entonces, aquí vemos la cápsula anterior y estas opacidades. Entonces, esta se define como opacidades subcapsulares anteriores. Ahí están muy claras. Opacidades subcapsulares anteriores. Aquí lo mismo, córnea, cámara anterior, cápsula anterior, corteza anterior, núcleo, corteza posterior,
y cápsula posterior. Esta sería una opacidad subcapsular posterior. También se llama opacidad polar posterior. Entonces, subcapsular posterior, polar posterior. Estas son opacidades corticales. Si vemos, debajo de la cápsula está bien, y en la corteza ya vemos opacidades, tanto anteriores como posteriores. El núcleo mantiene más o menos su transparencia. Entonces, esta es una catarata cortical, cortical anterior y posterior. Luego viene la opacidad nuclear. Vemos la cápsula anterior, la corteza más o menos transparente, pero el núcleo, vean, el núcleo está completamente opaco. Incluso ya tomó una tonalidad amarillo o marrón. Entonces es una catarata nuclear. Y esta pues ya es una corticonuclear. ¿Por qué? Porque hay opacidad cortical, todo esto, y hay opacidad nuclear. Entonces se denomina corticonuclear. Estas son las opacidades de acuerdo a su topografía. Esta es una clasificación etiológica que en la práctica es muy usada. La clasifica en senil, presenil, metabólica, traumática, patológica o secundaria, inducida por fármacos y opacificación de la cápsula posterior o secundaria. Estos nombres, pues, de acuerdo a los autores, los pueden llamar de una u otra forma. Entonces vamos a empezar con la catarata senil. La catarata senil es la catarata más frecuente de todas. Estamos hablando probablemente de un 90% de las cataratas son seniles. Se presentan en pacientes mayores de 60 años, con un incremento en pacientes mayores de 65 años. Estas cataratas generalmente son bilaterales, aunque puede ser más densa una que otra, pero generalmente los cambios son bilaterales. Pueden tener un factor genético. De hecho, hay familias que todo mundo hace cataratas, y hay familias que tienen 80, 90 años y no hacen cataratas. Entonces va a depender de un factor genético también la aparición. Otros factores que influyen en la aparición de la catarata senil es la exposición a radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta del sol juegan un papel importante en la etiología de estas opacidades o de estas cataratas. Otro factor también que se ha demostrado que tiene influencia es el tabaquismo. El tabaquismo también es un factor para la producción de catarata. ¿Qué es lo que pasa en los cristalinos con catarata senil? Lo que pasa es que haya un aumento en el contenido acuoso de agua, aumenta el agua que hay en el cristalino, y eso hace que las fibras, sobre todo de la corteza, se opaquen. También hay una desnaturalización de las proteínas. Acuérdense que tiene mucha proteína. Entonces, esas proteínas se desnaturalizan y también hacen que se opaque el cristalino. Y finalmente hay una esclerosis del núcleo. La condensación de fibras empieza a esclerosarse y cambia de tono y toman un tono blanco, amarillento o hasta marrón. Eso es básicamente lo que pasa en un cristalino cataratoso senil. La catarata senil también, a su vez, se puede clasificar en cortical, nuclear y corticonuclear. Cortical se opaca la corteza, nuclear se opaca el núcleo, y corticonuclear pues se opaca la corteza y el núcleo. Esas son las formas de catarata que hay senil. Y según el grado de maduración puede ser inmadura o incipiente,
madura, hipermadura y morganiana. La incipiente, pues bueno, empieza con cambios que afectan la agudeza visual, sin embargo, el paciente puede llegar a ver todavía 20/40, 20/50, que afecta la visión, pero no en forma tan importante. La madura definitivamente pues ya afecta en forma importante la visión, ya es completa, entonces el paciente ya baja mucho la visión, puede tener movimiento de manos o cuentadedos a 30, 40 centímetros. La hipermadura es cuando una catarata madura empieza a reabsorber líquidos dentro del cristalino y entonces empieza la cápsula anterior a arrugarse, presenta pliegues y arrugas. Quiere decir que el agua del interior del cristalino ya se está reabsorbiendo y entonces ya no llena completamente todo el contenido capsular, sino que deja estas arrugas y estos pliegues. Esto se llama hipermadura. Y finalmente la morganiana es una catarata ya vieja, ya de mucho tiempo, donde ya también la corteza se reabsorbe, ¿sí? Se va saliendo el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que el núcleo, al ser muy duro, muy esclerosado, y al no haber el sostén de la corteza, se tiende a ir hacia abajo. Y entonces el núcleo anda bailando ahí dentro de la bolsa capsular, que claro, por gravedad pues, se va hacia abajo. Esta es la catarata morganiana. Entonces son los tipos de cataratas según su evolución. Vamos a hablar de otras cataratas que también se presentan. Está la presenil. La presenil es una forma de llamarle a pacientes que tienen catarata antes de los 60 años. Entonces no se llama senil, sino presenil. Pueden tener todas las características de una senil, pero que se presenta antes. Y pueden tener otras causas. Por ejemplo, aquí esta catarata en escudo es frecuente en las dermatitis atópicas. Esta catarata con esta forma puede ser traumática o metabólica, traumática más que nada, como pétalos o una estrella. Entonces, estas son cataratas preseniles que, insisto, pueden tener las características de una senil, solo que en pacientes menores de 60 años. Estamos obligados en esos pacientes en buscar alguna causa metabólica o alguna otra causa que pueda ocasionar la catarata. Luego tenemos la catarata metabólica. La catarata metabólica, por mucho, es la ocasionada por diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus es la causa principal de catarata metabólica. Y se presenta de dos formas. Una es que es subcapsular. Esta, miren, estas opacidades son subcapsulares anteriores y tiene subcapsulares posteriores. Esto es clásico de las cataratas metabólicas por diabetes mellitus. Entonces pueden ser de este tipo o puede ser una catarata blanca, blanda. Estas cataratas se producen por un exceso de agua, penetra mucha agua dentro del cristalino por los cambios osmóticos que hay en la diabetes y entonces producen estas cataratas blandas. Si ven, pues tiene características de un ojo no viejo, entonces por eso se considera presenil, pero en este caso sería por diabetes mellitus. Entonces, diabetes mellitus produce subcapsulares anteriores y posteriores o cataratas blandas, blancas. Luego está la catarata traumática y secundaria. La catarata postraumática se puede deber a muchos tipos de traumas, desde un trauma contuso simple, como puede ser un pelotazo, un balonazo, que en apariencia no es tanto problema. Un trauma de ese tipo puede ocasionar que se opaque el cristalino. Y si hay una herida
del globo ocular, pues con mayor razón. En este caso, por ejemplo, hay una herida corneal y que se llegó a tocar el cristalino, no sé, fue una navaja, una punta, un picayelo o alguna cosa, una tijera, que penetró y dañó la cápsula anterior del cristalino. Entonces, estas cataratas son de muy rápida evolución. Y si ven, aquí ya se está empezando a opacar todo el cristalino. Estas generalmente en 24, 48 horas ya se opaca todo el cristalino. Entonces hay que operarlas. Entonces, siempre que hay lesión de la cápsula anterior, va a penetrar humor acuoso dentro del cristalino y lo va a opacar más rápido. Si solo es la herida corneal sin que se llegue a tocar el cristalino, también por la descompresión brusca y los cambios inflamatorios, también se puede producir catarata. Este es por una contusión, vean como les decía yo que da la apariencia de pétalos de una flor, así pueden ser las cataratas postraumáticas. En cuanto a la secundaria, la catarata secundaria, que también en algunos libros viene como catarata patológica, es la que se ocasiona por alguna enfermedad ocular previa. Por ejemplo, en este caso es una uveitis, que el proceso inflamatorio dentro del ojo hace que se opaque el cristalino. De hecho, tiene unas sinequias posteriores, que en la próxima clase vamos a ver qué son. Y entonces se opaca el cristalino por un proceso inflamatorio. La uveitis, una de sus complicaciones es la catarata. Y esta es por glaucoma. Estas opacidades, así se llaman glauconflecken, y son ocasionadas por glaucomas, sobre todo glaucomas agudos. Entonces también una complicación del glaucoma también es la catarata. Tenemos también cataratas por esteroides y opacificación de la cápsula posterior. La catarata por esteroides se puede producir. Los esteroides en forma crónica pueden producir dos cosas en el ojo. Ojo, catarata, opacidades del cristalino y catarata, y hipertensión ocular y glaucoma. Entonces, pacientes que usan esteroides mucho tiempo, a lo mejor tienen artritis reumatoide y llevan años tomando prednisona, los esteroides tópicos también, de repente la gente se automedica y se está poniendo esteroides todo el tiempo, esos pueden producir una catarata que clásicamente es subcapsular posterior, la catarata por esteroides, y bueno, pueden ser tópicos o sistémicos. Entonces, efectos secundarios de los esteroides por largo tiempo, opacidades del cristalino y catarata, aumento de la presión intraocular y glaucoma por esteroides. Luego está la opacificación de la cápsula posterior, que en algunos libros viene como catarata secundaria. Estos pacientes son pacientes ya operados. Este, de hecho, tiene un lente intraocular. Entonces, es un paciente que ya se operó de catarata. En la cirugía de catarata, ahorita lo vamos a ver, se queda la cápsula posterior del cristalino. Entonces, pueden llegar algunas células que se quedaron durante la cirugía, depositarse en la cápsula posterior y opacarla. Y eso se denomina opacificación de la cápsula posterior, que también puede ser, o podemos caer en un error ahí, porque histológicamente se ha demostrado que la cápsula no se opaca, ¿sí? Esa no se puede opacar. Las opacidades son por los restos del cristalino que se depositaron justo en la cápsula, y eso se puede opacar y producir esto que se opaque. Y entonces son pacientes que llegan a meses o años de la cirugía, dicen, oiga, es que ya me salió otra vez la catarata porque ya no veo bien. La catarata no vuelve a salir. Lo que pasa es esto, que se opaca aquí, y esto con un láser se corta
y puede haber varias formas de cortarla y se vuelve a abrir la cápsula y vuelve a ver el paciente. Vamos a hablar algunas palabras de la catarata congénita. La catarata congénita afortunadamente es rara. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque el pronóstico generalmente es muy reservado a malo. Son pacientes que a veces se hace tarde el diagnóstico, a veces el tratamiento se complica, a veces la rehabilitación no es completa y entonces son pacientes que quedan con muy mala visión. Hay todas estas causas de catarata congénita. Está la catarata hereditaria aislada, o algunos llaman catarata congénita primaria. Y esta es la que está ocasionada por alguna herencia autosómica dominante de predominio y menos en forma recesiva. Entonces pueden tener un factor hereditario para presentar la catarata. También hay alteraciones metabólicas que pueden ocasionar catarata, como la galactosemia, el síndrome de López, óculo cerebro-renal, afecta a varias cosas, es una alteración de los aminoácidos, entonces puede producir catarata. Estas alteraciones metabólicas también incluyen a veces hipoglicemia, también se ha demostrado que puede haber catarata. Luego están las infecciones prenatales. Básicamente la rubiola congénita es la que causa más catarata. Y los padecimientos del síndrome Torch, que ya sabes que es toxoplasmosis, herpes simple, citomegalovirus, rubiola y ya. Luego están las anomalías cromosómicas. La más frecuente de todas es el síndrome de Down. Este síndrome de Down es el más frecuente que ocasiona catarata congénita. Después está el tratado, que es el 13, y el Edward, que es el 18, pero son mucho menos frecuentes. Y algunos síndromes esqueléticos, que básicamente son alteraciones o malformaciones a nivel de cara y cabeza, como el Hallermann-Streiff y el Nance-Horan. Entonces, también estos pueden producir algunas cataratas. La catarata congénita es muy dada a clasificarse de acuerdo a su morfología. Y puede haber múltiples morfologías, aquí les presento algunas. Por ejemplo, esta se llama suturada. El núcleo de cristalina tiene unas suturas, que es donde se unen las fibras de la corteza que forman el núcleo. Y estas suturas son una Y en forma normal anterior y una Y invertida posterior. Entonces, en algunos pacientes esta sutura se opacifica y se llama catarata sutural. Otras son la posterior. Entonces, esta también es frecuente. Estas dificultan un poco la cirugía porque puede producir una rotura de la catarata posterior. La catarata laminar se llama esta, donde solamente como una lámina de corteza y se opaca. La catarata laminar también es frecuente. Opaca y luego más transparente. Esta catarata que puede ser la capacidad difusa, sobre todo cortical, algunos le llaman pulpulenta por los puntos que tiene, como si fuera polvo. Esta es un poco más densa. Y también esta se llama catarata de puntos azules o radiantes azules. Estos son puntos como coloración azul que también en los pacientes presentan. Entonces podemos estar varios tipos, localizaciones y morfologías de nuestros pacientes. El diagnóstico no es fácil.
la gente puede ser lateral. El diagnóstico de la lateral puede ser tardío y difícil, porque un niño que ve en un solo ojo es posible que se pueda desenvolver normal, y entonces los familiares y el doctor se dan cuenta que no ve bien con un ojo. Entonces ya no estamos conscientes desde lo normal. Y eso ocasiona que esos niños se produzcan cambiar y luego los que se bien. Y son ojos que no aprenden a ver. Y para eso el tratamiento son muy malos, no hablan mucho sus sábados. Y por lo tanto hacemos déficit visual al mundo para. La verdad es un poco más fácil de diagnosticar porque pues es el no puede mamar cosas, no se llama concreto, no se posible. Entonces es más fácil hacer el diagnóstico. De cualquier forma, los ojos es muy joven en las características oculares y las transoculares. La biología o problema que los obviamente no hay que hacer una traslación completa. Algo muy importante es el mostrar es el reflejo rojo de ojo o el reflejo de Brunner. Es muy importante hacerlo todos los niños y los nacidos. Obviamente la bioscopia para dar el diagnóstico es donde vamos a observar las actividades del testamento. La leucocoria es la pila. Entonces todos los pacientes tienen una pila blanca llamada leucocoria. Pero bueno, las causas son múltiples. Puede ser una catarata, puede ser un desprendimiento de retina, una toxoplasmosis, una hemorragia vítrea, en fin, pueden ser muchas causas las de la leucocoria. Entonces, siempre hay que investigar lo que estamos mencionando. Y el fondo de ojo también es muy importante para determinar si no hay alguna lesión o alguna causa de leucocoria o de otra situación. La ultrasonografía es importante, se puede hacer por A y B diagnósticos y la biometría ocular tiene un mérito muy explicar cómo es. Bueno, estos son unos niños con catarata. Este es el reflejo rojo del fondo de ojo. Se observa con un oftalmoscopio directo. Entonces, en todos los primeros ejercicios de neonatología debería de haber oftalmoscopio para buscar el reflejo rojo del fondo de ojo. Se ve como los animales en la noche, los gatos, que se iluminan con una luz y se ve el reflejo de los ojos. En algunas fotos que no se descarta esta situación, también se ven los pupilas rojas con mucho reflejo. Ese reflejo rojo entonces es una prueba muy sencilla y que nos puede dar luz sobre pacientes con catarata congénita, con retinopatía del prematuro o con alguna otra patología. Entonces en el conejo, si no ven el reflejo rojo de fondo, es prioritario mandar al oftalmólogo para ver qué está pasando. Como en este caso. De blanco. Entonces, estos casos es de urgencia mandar la oftalmología. Aquí usa la leucocoria, la pupila blanca. Esta pupila se ve normal y esta se ve blanca. Entonces, igual, una vez que se detecte esto, hay que mandarlo al oftalmólogo. Y la biomicroscopía, bueno, pues ya nos enseña cómo está el cristalino, que está opaco, y bueno, ya no hay pierde en cuanto al diagnóstico. El ultrasonido, acuérdense que hay modo
B, que nos da una imagen bidimensional, y hay modo A, que nos da una gráfica, unas líneas, unas espigas. En este caso aquí sería la córnea, es la cápsula anterior del cristalino, la cápsula posterior, y aquí la retina, coroides y esclero. ¿Sí? Bueno, ¿qué se hace con esto? Lo que se hace es una biometría ocular. Se mide esta distancia, que es el diámetro anterior-posterior, y después se calculan lentes. Esto está borroso, pero bueno, para que se den idea. Aquí está el eje axial, que son 22.8 milímetros, que es esta medida. Luego está la queratometría, la medida de las córneas. Siempre son 2, de horizontal y vertical. Finalmente nos da la medida de la cámara anterior. Nos mide cuánto mide la cámara anterior, que es un dato importante. Con esos datos y una constante, que aquí es 118.3, por ahí va, no se ve bien. Con esa constante vamos a calcular el lente intraocular que se va a poner. Al operar el ojo y quitar el cristalino, pues se queda el ojo incompleto. Por lo tanto, no es un ojo funcional. Entonces, siempre que se quita un cristalino por catarata, se tiene que suplir ese lente opaco que estamos quitando, se tiene que suplir por otro. O lo que actualmente más se hace es el lente intraocular, pero hay otras opciones, ahorita vamos a ver. Y para eso nos sirve esta biometría ocular, para el cálculo del lente intraocular. Entonces, esta nos dice que, por ejemplo, aquí tenemos un lente de 21.50 o 22.50 y con eso quedaría bien. Este es con una constante, este es con otra, este es con otra, este es con otra. Este es ojo derecho, ojo izquierdo. Entonces, ya con esas constantes nos da el lente que ponemos. Generalmente ponemos un lente que puede variar entre más 20 y más 22 dioptrías, es lo común. Se puede salir de eso y ya depende de si hay ametropía o no. Entonces esto preoperatoriamente a todos se les hace. El tratamiento de la catarata en general, ya estamos hablando en general, es quirúrgico. No hay lentes aéreos de contacto, no hay gotas, no hay medicamentos que puedan curar la catarata. Forzosamente es cirugía, quitar ese lente opaco y poner otro. Se ha estudiado algunos medicamentos para evitar la catarata o evitar la progresión. No ha habido mucho éxito, pero igual se siguen estudiando algunas sustancias. Básicamente hay estas 3 técnicas, hay más, pero bueno, estas son las más usadas. Extracción intracapsular de cristalino o de catarata, extracción intracapsular de catarata, luego extracción extracapsular de catarata, extracción extracapsular de catarata, y luego facomulsificación. Ahorita vamos a ver cómo es que son. Esta casi ya no se hace, esta se hace ya muy, muy poco, y la que más se hace es la facomulsificación. Esta es una imagen de una extracción intracapsular de cristalino. En estos ojos lo que se hacía era hacer una incisión, se descubría lo que era el cristalino con una midriasis. Aquí la córnea, vean cómo se tracciona como una sutura. Y este aparato es un aparato de crioterapia. Entonces es una punta que al contacto con el cristalino se aprieta un pedal y empieza a congelar. Y lo que hace es congelar el cristalino. Entonces se congela y ya se luxa, se rompe la zónula y se extrae todo el cristalino completo. Ahí ya no queda nada, todo el lentecito se extrae. Hay que tener cuidado porque si pega el iris, pues se jala el iris y también se rompe el iris y se complica todo.
Entonces, esta es una extracción intracapsular de catarata. Y a estos pacientes, como yo no había un soporte para un lente intraocular atrás, se les ponía un lente de cámara anterior. Este se llama lente intraocular de cámara anterior. Entonces va delante del iris, porque si se pone atrás, pues se va al vítreo y ya no funciona. Entonces, esto es lo que se hacía todavía hace unos 30 años. Luego viene la extracción extracapsular de catarata. ¿Qué se hace? Bueno, se hace una peritomía, se llama, un corte en el limbo superior. Se hace una capsulotomía, se corta la cápsula anterior. Hagan de cuenta que es un lente y se le corta la tapa, la cápsula anterior. Se saca la cápsula anterior y luego el núcleo se saca completo, de tal forma que queda la corteza. Esta corteza, ¿qué es esto? Ahí se queda. Lo que se saca es el núcleo. Una vez que se saca el núcleo, se limpia muy bien la corteza con una cánula especial que aspira, mete líquido y aspira. Entonces se va sacando la corteza, se va sacando, se limpia muy bien para que quede aquí limpio. Una vez que ya no hay corteza, se mete un lente rígido de cámara posterior, así se llama. Entonces se inserta y ya queda aquí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Se mete este material que es viscoelástico, es un material viscoso que nos abre la cápsula, nos da espacio, y ya pues se toma el lente y se mete. Y este lente se mete dentro de esta capsulita. Se mete, el lente tiene una parte óptica y unas ápticas o asas. Pues la óptica se queda al centro y las asas se colocan en la bolsa. Y entonces ya el lente queda aquí, ya queda aquí. Hay un pájaro por ahí que apaga el micrófono. Entonces se mete el lente y ya queda por acá. Y ya, ahí queda y ya. La facomulsificación es algo similar. De hecho, la facomulsificación es una extracción extracapsular, pero mecanizada. Esta es manual, todo es manual, y aquí ya es mecanizado. Bueno, lo que se hace primero es una incisión mucho más pequeña, ¿sí? Se hace una incisión muy pequeña, y se mete este aparato que se llama una punta de facomulsificación. Por ahí hay un micrófono prendido, páguenlo para que escuchen bien. Entonces, esta punta de faco emite ondas de ultrasonido y deshace el núcleo. Aquí se ve. Igual se quita la cápsula anterior, se mete agua para que el núcleo se suelte de la corteza y luego se corta. Se mete la punta de faco y se empieza a hacer cortes. Se corta, se acaba de cortar el cristalino y luego se aspira. Se corta así porque ya es más fácil ir sacando cuadrante por cuadrante. Entonces se toma este cuadrante, se saca, luego se toma luego luego este. Y finalmente se saca la corteza, igual los restos corticales que hayan quedado. Una vez que está eso, igual se mete viscoelástico y se inyecta un lente con un inyector especial. Es un lente plegable, de tal forma que entra así plegado como un taquito y ya adentro se despliega y ya se coloca bien en la bolsa. Eso es lo que más se hace y se llama facomulsificación. Estas cirugías de catarata son ambulatorias. La extracapsular y la intracapsular generalmente se usa un bloqueo periocular o un bloqueo retrovulvar, que es con gilocaína, bupivacaína. En las facos, la mayoría se hace con anestesia tópica, con puras gotas, aunque algunos pacientes, por algunas condiciones, pues también se hace bloqueo.
Es una cirugía ambulatoria, se operan, se van a su casa y después se están revisando. Les decía que no basta con catarata, sino que hay que rehabilitar al paciente. Antes, hace muchos años, se usaban lentes aéreos, que eran lentes muy, muy gruesotes, que se usaban para pacientes que se les quitaba el cristalino y no se les ponía lente intraocular. Estos se pueden usar cuando están es un ojo que no ve. No se puede mandar un lente así de esta graduación en un lado y en el otro un normal, porque bueno, no solo pueden usar lentes aéreos con lentes así muy gruesotes, pues son los que se operaron de catarata y no se les puso lente. Luego están los lentes de contacto, que se puede usar rígido o blando, en caso de que se opere catarata un ojo o los dos ojos, en los dos se pueden usar. Y lo que más se usa es el lente intraocular, que este es uno de cámara posterior y este es uno de cámara anterior, los que se ponían cuando se hacía extracción intracapsular. Entonces, esto es lo más usado, más este casi ya no, este es el que más se usa. Luego, ya. Hay las condiciones en cuanto a tener cristalino o no. Como todos ustedes y yo, todos tenemos cristalino, creo yo. Entonces, estos ojos, como este que tiene su cristalino aquí, se llaman ojos fáquicos, o ojos facos. Entonces, ojo que tiene cristalino es ojo fáquico, ojo faco, u ojo faco. Cuando no se les pone nada, se quita el cristalino y no se pone nada, se llama afaquia. Afaquia. En este caso, afaquia quirúrgica. Hay afaquia congénita, pero es rarísima, yo nunca he visto una. Entonces, afaquia es cuando hay ausencia de cristalino. Y cuando se mete un lente intraocular, como en este caso, se llama pseudofaquia. Pseudofaquia. Entonces, faquia, afaquia y pseudofaquia. Las complicaciones de la cirugía de cataratas son muchas y hay complicaciones transoperatorias, posoperatorias inmediatas, posoperatorias tardías. No voy a hablar de todas, voy a hablar de las más frecuentes. La más frecuente probablemente es la ruptura de la cápsula posterior. Entonces, al estar extrayendo el núcleo y la corteza, podemos romper la cápsula posterior. Y esa es una complicación. ¿Por qué? Porque se nos pueden ir restos del cristalino hacia el vítreo y tendremos que ir por ellos. O si no se van restos, a lo mejor no podemos poner un lente intraocular porque no va a estar seguro y se puede ir hacia atrás. Entonces puede ocasionar pérdida de núcleo, fragmentos del cristalino a cámara vítrea, como consecuencia de una ruptura de cápsula posterior. Puede haber una hemorragia importante, es raro, pero puede haber. Después de la cirugía puede haber hipertensión ocular, algunos pacientes suelen subirles la presión, que con tratamiento médico generalmente se controla. Puede haber endoftalmitis. La endoftalmitis es una infección del ojo después de la cirugía. Esta, aguas, es la complicación más grave de la cirugía de catarata. Entonces, como cualquier cirugía, al hacer un acceso hacia el interior, pueden penetrar bacterias y producirse una infección. Aquí, cuando hay endoftalmitis, sobre todo la aguda, nos puede dar complicarse todo, se puede perder la visión de ese ojo, incluso se puede perder el órgano, se puede perder el ojo. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar
antibióticos intravítreos, dar antibióticos tópicos, hacer vitrectomía, en fin, dependiendo del grado de severidad. La luxación del lente intraocular o mal posición también puede pasar igual por ruptura de la cápsula y que el lente se nos mueva de su sitio o incluso se vaya o se luxe. Y la opacificación de la cápsula posterior también es más o menos frecuente. Aquí ya están unos ejemplos. Aquí está haciendo una cirugía de catarata y vean cómo ya se rompió la cápsula posterior. Esta es una ruptura de la cápsula posterior. Entonces eso complica todo, aunque ya casi no hay restos, ya no va a haber tanto problema, pero para poner un lente intraocular hay que tener mucho cuidado, o de plano no ponerlo, o ya hacer otras cosas como una fijación, etc. Esta es una luxación del lente hacia el vitrio. Vean cómo aquí ya está nadando aquí el lente en el vitrio. Y eso es porque se rompió la cápsula, a lo mejor no se fijaron y se pusieron lente y se fue. Esta es una luxación del núcleo hacia la parte posterior. Entonces está ahí enfrente de la retina. También puede pasar, hay que ir por él y sacarlo. Esta es una malposición del lente. Vean cómo en lugar de estar aquí centrado, ya está aquí abajo y aquí lo que se ve es un asa de lente. Entonces, en este caso fue una pseudoesfoliación, así se llama este padecimiento, ahorita vamos a hablar más, que rompe la zónula y se luxa el lente o se subluxa. Esta es lo que yo les decía que es también frecuente, que es la opacidad de la cápsula posterior. Entonces, es una catarata secundaria o opacificación de la cápsula posterior. Y este es un ejemplo de una endoftalmitis. Vean cómo está opaco, hay secreción, y la verdad es que a estos pacientes les va muy mal. Bueno, ya pasando al otro tema, que es muy cortito, está la subluxación y luxación de cristalino. Esta se debe básicamente a la ruptura de las fibras de la zónula. Si es parcial, nos va a dar una subluxación. Si se rompen todas las fibras de la zónula, nos va a dar una luxación del cristalino. Algunos autores se les llaman ectopia lentis a los pacientes que tienen algún síndrome que ocasionan esta subluxación o luxación. Y algunos otros autores le llaman ectopia lentis como algo como sinónimo de esto. Entonces va a depender del autor que lea. Las causas de ectopia lentis son el síndrome de Marfan, la homocistinuria, el síndrome de Weill-Marchesani, el síndrome de Stickler y el síndrome de Ehlers-Danlos. Todos tienen en común que son alteraciones del tejido conectivo. Entonces se rompe la zónula y producen esto. En adultos, estos son más en niños, en adultos los traumas oculares importantes son una causa de ruptura de zónula y luxación y subluxación. Y el síndrome de pseudoesfoliación es otra causa. Este es un Marfan. El Marfan tiende a tener subluxaciones superiores y temporales. Entonces vean cómo el cristalino, todas estas zónulas se rompió. Y entonces la zónula de aquí jala y lleva el cristalino aquí. Esta es una subluxación porque todavía está en la topografía del cristalino. No se ha ido de ahí. Esta es otra subluxación, esta es una homocistinuria. Vean, esta es la zónula, entonces está rota y por eso la zónula de aquí abajo jala. Las homocistinurias generalmente dan subluxaciones inferiores. Este es un síndrome de pseudoesfoliación. En la pseudoesfoliación son pacientes seniles con cataratas viejas, donde se empieza a, como para explicarles, como a descarapelar el iris y el cristalino. No sabemos exactamente la etiología de este síndrome, pero pierde la zónula fuerza y se rompe, y de repente se subluxa. Esta sería una subluxación de catarata, porque ya está opaco el cristalino, y se ve todos los depósitos de este material
como escamas blancas en el iris y en el cristalino. Esta es una luxación a cámara anterior. ¿Por qué luxación? Porque ya se salió de donde debe estar el cristalino. Hay dos luxaciones. A cámara anterior, que sería este caso, obviamente es una microfaquia o una microesferofaquia, entonces luxó hacia cámara anterior, y una luxación a cámara vítrea, se va todo el cristalino. Es un caso como este, donde se ve el material fibrinoso, escamoso, de una pseudoexfoliación. Estos casos, generalmente hay que sacar el cristalino. Se abre, se saca el cristalino y se pone un lente de cámara anterior, un lente de contacto, o se fija uno allá atrás. Y pues hace una vitrectomía y se saca este cristalino, o igual se compensa con un lente de contacto o un lente intraocular. Entonces, su luxación, resumiendo, sigue en su sitio, nada más que está desplazado. Luxación, se sale completamente de su sitio. Estos casos, en algunas ocasiones es posible corregir con un lente de contacto o lente aéreo, hacen astigmatismos y bueno, hay que corregirlo. Si ya está muy desplazado, si ya está hasta por acá, entonces sí hay que ir por él, quitarlo y ya corregir con un lente intraocular o de contacto. Bueno, ya adelanté. Si es pequeña la subluxación, observación y corrección óptica con lentes. Si es más grande, retiro del cristalino y corrección óptica con lente de contacto. Y también se puede retirar el cristalino o implantar un lente intraocular. Y eso es todo. ¿Dudas? Yo, doctor. ¿Mm? Entiendo que las cataratas congénitas pues son infrecuentes, pero en el caso de los niños a los que ya se les diagnostica una catarata congénita, ¿el tratamiento quirúrgico sería inmediato o tendrían que esperar? Ok. El tratamiento qué bueno que preguntaste. El tratamiento de la catarata congénita, les decía yo que a veces es poco exitoso. Primero, el diagnóstico tiene que ser lo más pronto posible. Segundo, el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible. Si es posible operarlo a los 2 meses de edad, se opera a los 2 meses de edad, a los 3, a los 4. ¿Por qué? Porque si no se opera a tiempo, ese ojo no aprende a ver. Y después, aunque se opere, va a seguir viendo muy mal. Hacen ambliopía, lo que les decía hace rato. Entonces, la cirugía tiene que ser muy temprano y la rehabilitación también tiene que ser adecuada. Siempre hay controversia en cuanto al tratamiento de la catarata congénita. Algunos médicos que operan más esto, son oftalmólogos pediatras, prefieren no poner lente intraocular en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque se complican mucho, se inflaman mucho y a veces resulta todo mal. Ahora se han mejorado las técnicas. Para operar una catarata congénita en un niño muy pequeño, pues se tiene que hacer bien la catarata, quitar bien todo, quitar parte de la cápsula posterior y hacer una vitrectomía. Con eso se ha visto que mejora mucho el pronóstico y no se inflaman tanto. Entonces algunos sí ponen lentes desde muy pequeños con todas las precauciones y bueno, pues a algunos les va bien. Entonces el tratamiento tiene que ser inmediato al diagnóstico y más si es una catarata de un solo ojo. Les va peor, tienen peor pronóstico cuando es una catarata monocular. Otro problema es si pongo un lente intraocular a los 2 meses, ¿qué graduación le voy a poner? ¿Por qué? Porque igual se pone el lente y ese ojo va a crecer.
y entonces luego hacen miopías muy altas. Entonces, también hay controversia en eso. Algunos modifican la graduación que tiene para evitar eso. Algunos ponen dos lentes para que en el momento necesario quitar uno ya se queda el otro. En fin, hay varias técnicas. Pero bueno, lo que quiero explicarles es que todo eso hace que, que el pronóstico sea reservado si no se hace en forma adecuada las cosas, se diagnostica a tiempo y que no se compliquen los tratamientos. Hay algunos niños muy pequeños que se les puede mandar lente de contacto o lentes aéreos, pero igual se necesita mucha cooperación de los padres y del niño, obviamente, para que esto funcione. Entonces, sí hay controversia y siempre hay discusiones en cuanto a qué hacer, pero básicamente eso es lo que hay que hacer. ¿Quién eres? Daniela Santiago Rocha. Santiago Rocha, ¿son tus apellidos? Sí. Ok, otra pregunta. Sí, doctor. Ya, doctor, disculpe. Con calma y nos amanecemos. A ver, Sí, arranca. doctor. Usted, el manejo principal de la oftálmitis, de la endophthalmitis sería los antibióticos, Sí, pero además de los antibióticos, ¿hay algún otro manejo o o cuáles serían los antibióticos de bueno, predilección? ok. La endoftalmitis aguda posoperatoria, decía yo que es una urgencia y que hay que actuar rápido y porque si no nos gana y el ojo ya bailó. Hay varios criterios, dependiendo de la visión que tenga el paciente. Si es menos de 20/200, lo ideal es irse a una vitrectomía. Entonces, al otro día, los otros 2 días, se mete a cirugía y se hace vitrectomía. Y se deja antibióticos intravitreos, se meten dentro del vitrio antibióticos, que pueden ser vancomicina, ceftazidima o algún otro. Moxifloxacina también se usa. Bueno, si la visión no es tan mala y empieza con la endoftalmitis, se pueden meter antibióticos intravitreos, los mismos, solo que antes de la vitrectomía se intenta con antibióticos intravitreos. Obviamente se dan tópicos y también se dan esteroides para disminuir el proceso infeccioso. Pero bueno, hay que estar muy vigilantes del paciente, verlos diario, a veces 2 veces al día, y ante la más mínima situación de que no funcione el intravitrio, meterlos a vitrectomía. Y eso logra a veces salvar los ojos, que no se quiten, y algo de visión pueden lograr. A veces solo se salva el ojo y quedan con una visión muy mala. Entonces sí es la complicación más temida y eso es lo que básicamente se hace. Antibióticos intravitreos y vitrectomía. Gracias, doc. En todo caso de que o sea, se quede el ojo, pero la agudeza visual sea mala, ¿hay alguna forma de aumentar la agudeza visual con algún tipo de lentes o se queda así, No, bailó? generalmente ya bailó. Hacen necrosis retiniana y ya. La bacteria se echa a la retina, ya no hay mucho que hacer. Gracias, doc. ¿Quién? Rodríguez Esparza. Ok. Otro, Sí, doctor. Ya el que sea, aviéntese. Bueno, yo tenía la duda de cuál es la actitud a tomar cuando el paciente después de una cirugía por cataratas presenta la hipertensión ocular. Ok. Si es una cirugía no complicada, generalmente es transitoria la hipertensión. Entonces se dan hipotensores tópicos, muy ocasionalmente sistémicos, acetazolamida, pero no es raro. Casi siempre con tópicos es suficiente. Y en unos días tiende a ir bajando y se normaliza. Hay otra condición que pasa. Si son pacientes que responden mal a los esteroides, damos esteroides después de la cirugía.
Entonces hay pacientes que con la aplicación de esteroides por más de 2 semanas empieza a subir la presión, pero es por efecto de los esteroides. Entonces hay que suspenderlos, cambiar a AINES o tomados, dar hipotensores y también tiende a mejorarse la presión y al final quedan bien. Y hay otra condición, si es una cirugía complicada, que se lastimó mucho el ojo, se inflamó, se infectó, etcétera, pueden llegar a ser glaucoma secundario después a la cirugía. Pero afortunadamente eso es cada vez menos frecuente, pero puede pasar. Cuando se lesionan estructuras, cuando se inflama mucho, o que ya el paciente traía ahí algún antecedente, pueden quedar con glaucoma, pero es raro. Lo más frecuente es hipertensiones temporales que con medicamentos ceden y quedan bien. Sí, doctor. Soy García Gutiérrez. Ok. ¿Alguien más? Yo, doctor, Doctor, un paciente está operado y se le pone un lente intraocular. Si este llega a desplazarse, aparte de cambios en la visión, ¿podría provocar alguna otra cosa? A ver si te entendí porque medio se cortó. Un paciente operado de cirugía de catarata, que el lente se desplaza, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Igual, si es una cirugía no complicada, a veces es una mala centración, si se vale esa palabra, del lente. Entonces, a veces a los pocos días podemos hacer una incisión muy pequeñita y recentrar, acomodarlo, pues, que quede bien centrado y en la bolsa. Y eso no da mayor complicación. Si es una cirugía donde se rompió la cápsula, y ya se rompió la cápsula y somos muy chichos y acomodamos un lente y no, pues ya quedó bien, quizás, adiós, se queda bien y ya. Y resulta que el otro día, a los 2, 3 días, se mueve el lente y se desplaza. Entonces hay que valorar si sacar ese lente o fijarlo. Hay algunas técnicas para fijar lentes con sutura. Haz de cuenta como que amarrarlos a la esclera para que no se descentren ni se vayan a donde no deben de estar. Entonces depende de qué es lo que la cause. Y a pacientes con pseudoexfoliación, aunque sea una cirugía perfecta, con el tiempo se puede romper la zónula e irse el lente. Yo apenas tuve un paciente así. Entonces entramos a sacar el lente con vitrectomía y se puso un lente de cámara anterior. Decidir si recentrarlo o nada más, si fijarlo o de plano quitarlo y ver otra opción de tratamiento. ¿Quién eres? Sánchez Bretón. Ok. ¿Alguien más? Sí, doctor. Doctor, ¿qué tan frecuente es el rechazo al lente intraocular? No sucede. El lente intraocular, no se los dije, los rígidos que se usaban en extracapsular o intracapsular son de polimetilmetacrilato, que es un plástico. Polimetilmetacrilato. Los plegables, la mayoría que se ponen son de acrílico, que es igual a otro plástico, o de silicón, que es los menos. Aquí en México casi nos ponen de silicón. La mayoría son de acrílico. Son materiales inertes. Entonces, no ocasionan rechazo, no se rechaza. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que a la hora de ponerlo se contaminó el lente y lleve bacterias y ocasione problemas, pero eso sería algo ya aparte. Y entonces produzca una endoftalmitis, se tenga que quitar el lente y tratar la endoftalmitis, pero es muy raro. Antes se hablaba algo de rechazo y de que hay que sacar el lente porque está inflamando el ojo, etc.
Antes sí se llegó a usar eso, a decir eso, pero no es rechazo de lentes, sino que hay pacientes que hacen uveitis secundarias a la cirugía de catarata, que pueden ser por diversas razones. Hay algo que se llama síndrome tóxico de cámara anterior, que es una inflamación muy importante después de la cirugía. Entonces, antes a algún autor se le ocurrió decir que era un rechazo, y la verdad es que no, era una reacción inflamatoria exagerada al procedimiento quirúrgico. Entonces, con tratamiento antiinflamatorio y eso, el paciente mejoraba y ya. Yo en toda mi vida de oftalmólogo solo he tenido que retirar un lente por una endoftalmitis tardía, que trataba yo, mejoraba, mejoraba, pero regresaba y regresaba inflamado. Decidí quitar el lente y mejoró, ya no se volvió a inflamar. Pero no es un rechazo al lente, sino que el lente puede estar contaminado, sobre todo con algunas bacterias, y producir una endoftalmitis tardía. Y ahí sí hay que valorar el retiro del lente, aparte del tratamiento antibiótico. ¿Vale? Gracias, doctor. ¿Quién eres? Ramírez Velasco. Ramírez Velasco. Y esa bacteria generalmente es el Propionobacterium acnes, el que ocasiona endoftalmitis tardías. Ok. ¿Alguna otra cosa? Yo, doctor, ¿cómo se considera una catarata cuando estamos en el centro? A ver, otra vez, porque no te escuché. Sí, que si el leucoma se considera una catarata cuando está más en el centro. ¿El leucoma? Ajá, es que la clase pasada había mencionado que si está en la periferia no causa problema, pero cuando está más en el centro... No, el leucoma es una opacidad de la córnea, por una herida, una úlcera o alguna otra causa. Pero estamos hablando de la córnea. Entonces no se denomina catarata, es leucoma. Y la catarata es la opacidad del cristalino que está dentro del ojo. Entonces sí, no es muy diferente. ¿Quién eres? Mora Cortés, doctor. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, gracias. Okay. Yo, doctor. Sí, échale. Doctor, buenas noches. Bueno, doctor, con respecto a las retinopatías que usted mencionó con respecto a la diabetes, Ah, sí que. la ceguera por diabetes, ¿cuándo comienza a aparecer, doctor? Ok. Decía yo el otro día que la diabetes produce básicamente dos cosas en el ojo. Catarata, que es una catarata metabólica, que se opera y si todo va bien, les va muy bien. Y la otra patología es la retinopatía diabética, que es así, si no se trata a tiempo, pues puede llevar a la ceguera al paciente. Eso es diferente, lo vamos a ver en una próxima clase, retinopatía diabética, y ahí vamos a ver qué pasa, cómo pasa y qué se tiene que hacer. Ok, doctor. ¿Quién eres? Luis Francisco Rodríguez. ¿Francisco es nombre? Sí, Luis Rodríguez, mejor. Luis Rodríguez López. Ujú. Ok, ¿alguien más? Doctor, Sí, buenas yo, noches. doctor. ¿Existe alguna contraindicación o cuál es la contraindicación más importante para la cirugía, para el tratamiento quirúrgico? ¿Contraindicación para el tratamiento de catarata? Ajá, una contraindicación, o sea, la más prevalente o la más importante. Son pocas las contraindicaciones para cirugía de catarata. A lo mejor una contraindicación pudiera ser que la retina esté mal, que a lo mejor aparte tenga un desprendimiento de retina, aparte tenga una atrofia óptica o que tenga una maculopatía importante. ¿Por qué está contraindicado? Porque aunque quites el cristalino, el paciente no va a ver. Entonces, quitamos el cristalino, ponemos un lente y todo muy bonito. Y resulta que tiene una atrofia óptica, va a seguir viendo cero.
entonces está contraindicado una cirugía de catarata porque no va a mejorar, ¿sí? Entonces yo diría que la principal contraindicación es esa, que haya una patología en la parte posterior que nos haga ver que el resultado no va a ser bueno y que no tiene caso quitar una catarata para que no mejore. El paciente que se quiere operar de catarata lo que quiere es ver mejor, mejorar la visión. Estos pacientes no van a mejorar, entonces no tiene caso. Ha habido casos que no se estudian bien y, tiene una catarata, opérala y papas, y la operas, y al otro día, a ver cómo ve, no, pues no veo nada. Y entonces ya se asoman al fondo de ojo, ay, es que tiene un desprendimiento de retina, ay, es que tiene una atrofia óptica, ay, es que tiene una maculopatía muy importante. Entonces, en esos casos estaría contraindicado hacer cirugía de catarata. Muy diferente es el quitar el cristalino o la catarata para tratar la retina. Ejemplo, una retinopatía diabética que hay que tratar, pero el cristalino ya está opaco. Entonces le dices al paciente, bueno, vamos a quitar el cristalino con el objetivo de tratar la retina y que usted no se quede ciego y tenga problemas después. Si mejora la visión, qué bueno, pero es probable que no mejore la visión. Pero si tú no quitas la catarata, no ves para poder tratar la retinopatía y ese paciente después va a tener muchos problemas. Pero bueno, hay que hablarlo con el paciente y hay que decirlo, ¿no? Eso sería lo más importante. Aguilar Alcázar, doctor. ¿Otra vez? Gracias. Aguilar Alcázar, Diana. Ok, sale. Gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguien más? Yo, doctor. Bueno, tenía una duda respecto al tratamiento. Mencionó varios tipos de cirugía. ¿Ahí cree usted que pudiera ser viable un trasplante o no sería efectivo en ese caso de un cristalino hacia la persona afectada? Ok. No hay trasplantes de cristalino. El único trasplante aceptado y reconocido es el trasplante de córnea. Y en este caso estamos hablando de cristalino, la córnea estaría aparte. Entonces no hay trasplante. El cristalino es un lente muy delicado. Ya a lo mejor ya sé por dónde vas. Que a lo mejor se murió el primo y que le dona el cristalino a otro paciente. No, el cristalino con solo tocarlo se opaca. Entonces, con solo sacarlo de su medio, de isotón, no, es de la misma tonicidad, osmolaridad, temperatura, etcétera, se opaca. Entonces no hay forma de quitar uno y ponerlo en el otro, no existe eso. Lo que hay que hacer es poner un lente intraocular. ¿Quién eres? Ok, Gabriel García. Gabriel, ok. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, yo, doctor. Es con respecto a catarata congénita. A ver, ¿quién de los dos? Hable uno y sígase. Ok, en cuanto a la cirugía, ¿se van a operar los dos ojos a la misma vez o va a haber algún periodo de tiempo para operar uno y otro? Generalmente operamos un ojo por vez. ¿Se pueden operar los dos al mismo tiempo? Sí, pero es mayor riesgo. A lo mejor los operamos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal y que por alguna circunstancia tiene que ser con cirugía con anestesia general. Entonces, para no exponerlo a una segunda anestesia general, pues se operan los dos ojos. O un paciente muy grande que para no exponerlo a otra cirugía y que venga y que vuelva a hacer el procedimiento, se operan los dos ojos. Pero en forma ideal, lo mejor es primero un ojo, el otro ojo. El otro ojo puede ser a la semana y ya estar operando el otro ojo. No hay un límite.
¿Quién eres? Lara Salcedo Leslie Paola. ¿Otro? Yo, doctor, es respecto a catarata congénita. Lo que pasa es que leí un artículo en donde mencionaban acerca del diagnóstico desde desde los ultrasonidos que se realizan en la consulta prenatal. ¿Esto qué tan, cuál es su actividad? Pues la verdad es que sí, hay un estudio ultrasónico prenatal que no sé exactamente cómo es, cómo se pide o cómo se hace, pero sí te dicen globo ocular fulano tal, cristalino transparente o globo ocular con cristalino opaco. Sí se ha llegado a esa especialización en los ultrasonidos prenatales. Pues lo ideal es que si hay la sospecha, si sospecha, a lo mejor no es tan certero, no lo sé, no sé si sea 100% certero, pero cuando menos si hay la sospecha, es cuestión de que al nacimiento hacer el diagnóstico y operarlo lo más pronto posible. ¿Quién eres? Porras Aguilar. ¿Porras? Ajá, Porras Aguilar Esteban. Ok. ¿Alguien más? Yo, doctor. Sí, una presencia de cataratas morganianas en un paciente, ¿existe alguna complicación para operarlas o por qué es que llegan estos pacientes a ese estado? No hay gran problema. Son cataratas ya muy viejas y eso implica ciertos riesgos. Cuando un núcleo del cristalino está muy duro, si es una facomulsificación vas a usar mucho ultrasonido y ese ultrasonido puede dañar el endotelio de la córnea y producir lo que decíamos el otro día, una queratopatía bulosa, edematizar la córnea, hacerle bulas y finalmente valió gorro, porque hay que hacer un trasplante de córnea o de endotelio. Entonces, esos pacientes hay que valorarlos muy bien, porque generalmente son pacientes de 90 años, 80 y tantos años, y entonces lo que les hacemos es un estudio que se llama un conteo de células endoteliales. Si el conteo de células endoteliales es muy bajo, vamos a hacer mejor una cirugía extracapsular normal, porque lo que daña más el endotelio es el ultrasonido de la faco. Entonces hay que irse por una cirugía de ese tipo para dañar menos el endotelio. Si tiene buen endotelio, pues a lo mejor podemos hacer una faco, pero si está muy duro el cristalino, vamos a utilizar mucho ultrasonido y igual se puede complicar. Entonces, la morganiana pues es un núcleo muy duro, igual hay que valorar si se saca con ultrasonido o mejor una extracapsular. ¿Quién eres? Ok, gracias. Álvaro García. Ok. ¿Alguien más? Yo, doctor. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo para la endoftalmitis y cómo la podemos prevenir? También hay cada congreso que voy, hay un tema de siempre hay. Bueno, hay varias cosas así a grandes rasgos. Si el paciente tiene una conjuntivitis, tiene una blefaritis, tiene una dacrostitis, no operarlo. Tratarlo y que esté todo bien limpio y luego programarlo. Esa es una. Otra, algunos médicos usamos antibióticos preoperatorios, profilácticos. Algunos un día antes damos un antibiótico, algunos 3 días antes, algunos unas horas antes o 1 hora antes. Esto profiláctico, para
tratar que haya lo menos bacterias posibles que se puedan meter. Otra cosa, algo que es muy importante y se recomienda usar isodine, o sea, yodopovidona, diluida al 5% en la conjuntiva antes de la cirugía, y eso mata ahí todas las bacterias y previene una endoftalmitis. Otra cosa que se puede hacer es usar antibióticos intracamerales. Después de terminar la cirugía, inyectamos un antibiótico en cámara anterior, vancomicina o ceftazidima, y eso ayuda a prevenir. Y otra cosa pues son los antibióticos posoperatorios, tópicos. Los usamos una semana, 10 días, generalmente una quinolona de cuarta, y eso también es profiláctico. Y bueno, decirle al paciente que no ande en un medio muy contaminado, que no se talle los ojos, etc. A veces los operas, se van al pueblo y al otro día ya le están dando de comer a los marranos o no sé qué, pues eso es un factor de riesgo. Entonces, todas esas medidas son importantes para prevenir una endoftalmitis. Lo mismo, esterilizar muy bien el instrumental, que la máquina de FACO, las mangueras también sean nuevas o estén bien esterilizadas para que no nos vaya a suceder todo eso. ¿Quién eres? Martínez Hernández. Uno o dos más, porque a ver si vemos un video. Yo, doctor. Sí, doctor. Yo, doctor, disculpe. Yo, en la catarata. ¿Qué posibles complicaciones tendría un reemplazo de cristalino? Pues las que ya mencioné, básicamente, estamos hablando de una cirugía de catarata. No hay un reemplazo de cristalino como tal. Poner un cristalino a un paciente, pues no. Sí, es poner un lente intraocular después de quitar un cristalino, ya sea por alguna situación o una catarata, que es lo más común. Las que ya dijimos, ruptura de la cápsula posterior, endoftalmitis, hemorragia, hipertensión ocular, ya más tardía, opacidad de la cápsula posterior, son las más frecuentes. Hay muchas otras, pero son mucho menos frecuentes, entonces no se las menciono porque no, después se las voy a preguntar y no se las van a saber, entonces lo más frecuente es eso. ¿Quién eres? Gordillo Rivera. ¿Portillo? Gordillo. Gordillo. Ok, ¿quién más? Yo, doctor. Sí, doctor. Disculpe, Una duda. en la... En los pacientes con enfermedad autoinmune que están tomando corticoides y bueno, que Sí. ya tienen alguna, bueno, signos de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De catarata, perdón. glaucoma. O sea, Ah. si ya tienen la catarata, ¿se suspende el corticoide o estaría indicada la cirugía? Hay que ver. O ya no en este caso. Hay que ver riesgo-beneficio. Obviamente, si ya hizo catarata, hay que operarlo y quitarle la catarata y un lente. Y el continuar con el esteroide, pues es riesgo-beneficio. Si tú se lo suspendes y se va a poner muy mal, pues va a estar canijo. Entonces, la catarata ya la hizo, ya se la quitaste, ya no se va a volver a hacer. Lo que habría que vigilar es la presión intraocular para ver si no hace un glaucoma por esteroides. Pero igual se le puede decir a su médico que valore el uso de un inmunosupresor que sea ahorrador de esteroides y evitarnos más problemas. ¿Quién eres? Ok, doctor, gracias. Gracias. ¿Quién? Sí, Gallardo Domínguez, perdón. Ok. Vale, el otro. Yo, doctor, disculpe, en caso de catarata metabólica por... bueno, esta está como asociada a la descompensación del diabético, o sea que, por ejemplo, una vez establecida, si mejoramos la glicemia, puede como disminuir la pérdida de la agudeza visual, o una vez establecida ya, o sea, ya solo requiere cirugía, o como que... no sé. Y ya no hay forma de que... Gallardo, ¿me dijiste tu primer apellido?
Sí, doctor Gallardo Domínguez. Ah, chingada, no te encuentro. Vaya. Sí. Ok, no, ya no hay para atrás. Una vez que se opaca el cristalino, ya puedes hacer lo que quieras, ya no hay para atrás, hay que operarlo, o si no es tan importante la opacidad, no se va a quitar, a lo mejor disminuyes la progresión, la velocidad de la opacidad, pero una vez que un cristalino se empieza a opacar, pues depende de la causa, ya no hay forma de que regrese eso. ¿Quién eres? Gracias, doctor. Luna Ruiz, Andrea. Ok. Gracias. Quiero ver si puedo pasarles un video, ya tarda poquito, ya para terminar. Son las 9:40. Sí, tarda poquito. Déjenme ver porque como soy medio, se me va la onda aquí. A ver, espérenme tantito. Que la chica. Aquí está. Ahí ven la pantalla. Sí, se ve. doctor. Sí, doc. Bueno, esta es una cirugía de facoemulsificación. Es la única que les voy a presentar porque es la más frecuente que hacemos. A ver, vamos a ver. Ok, entonces, se entra con un cuchillete chiquito, se hace ahí una incisión más o menos de 1 milímetro. Ya está dilatado el paciente. Aquí lo que se está haciendo es meter una solución viscoelástica para reformar la cámara, porque al penetrar pues, se sale el humor acuoso. Entonces, metemos 2 tipos de viscoelásticos. Este es uno y este es otro el que va a entrar ahorita. Ahí lo van a ver, es una sustancia que reforma la cámara. Ahí ven cómo ya se llenó, ya está saliendo, como una gelatina. Y se hace un segundo puerto, que es el puerto principal, más o menos de 2 milímetros a 3 milímetros. Entonces ya está reformada la cámara y se entra con se llama quistitomo, y se hace un corte en la cámara anterior, ¿vale? Entonces ahí se corta la cápsula, es nomás la pura cápsula, no se lleva una otra cosa. Diría por ahí un maestro que tuve hace muchos años, la cascarita nada más. Con una pinza que se llama de ultrata, se toma la cápsula y se empieza a hacer esa capsulotomía. Se llama capsulorhexis circular continua, porque es circular y no debe de desgarrarse, se lleva toda la continuidad para que quede bien y le dé estabilidad a nuestra cirugía. Este es uno de los pasos más importantes. Entonces hace la capsulorhexis circular continua, se corta toda la cápsula, ya hagan de cuenta que ahí se prolongó un poquito, pero se salvó y ya quedó. Entonces ya se quitó la tapa del cristalino. Esta es una catarata muy blandita, no gruesa, no dura. Entonces ahí se mete solución para despegar el núcleo de la corteza. Ahí vieron que pasó una onda de solución y ya se despegó. Entonces ahorita lo que va a hacer es darle vuelta o separarlo de la corteza para que esté el núcleo libre y se pueda facoemulsificar mejor. Sí, eso se llama hidrodisección. Ya estuvo y ya vamos a entrar con la pieza de mano o de facoemulsificación. Es esa, y ahí empieza a facoemulsificar el núcleo. Se hace un corte, con ultrasonido va cortando,
y entonces hacen un corte lineal. Hagan de cuenta que parte el núcleo en dos partes, a la mitad. Ahí lo está cortando, eso es con ultrasonido. Y luego con ese gancho ahí se termina de cortar, de separar. Y luego se corta como en cuadrantes. Ahí ya lo cortó esa mitad en dos, ya son 2 cuadrantes, y ya empieza a facomulsificar un cuadrante. Entonces primero empieza con un cuadrante, ahí ya terminó, va con el otro cuadrante. Está muy blandita, por eso es que es rápido. Y ahí va con la otra mitad. Entonces hace el corte, toma el cristalino, el núcleo, y lo separa. Y ya tiene otra vez 2 cuadrantes. Se facomulsifica. Ahí está el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Eso es todo con ultrasonido. Una vez que ya se facomulsificó el núcleo, se cambia la sonda y se hidratan las masas corticales y se aspira. A veces creo que no cambia de sondas. Con el mismo nada más hace aspiración. Entonces aspira. Hay otra sonda que es más delicadona para eso, pero bueno, cada quien hace como está acostumbrado. Entonces, ahí ya va a cambiar, me parece. Ajá. Entonces, una sonda más especial para retirar la corteza, y ahí empieza a jalar la corteza. Adelantamos. Y ahí va sacando toda la corteza, está muy pegada a la cápsula posterior. Entonces, con mucho cuidado se toma y se aspira, se toma y se aspira. Ahí ven cómo va saliendo, ahí va otro pedazo, se llama epinúcleo, entonces va jalando, ahí va toda la corteza, se ve chido, ¿no? Entonces, igual, quién sabe quién está rezando, bueno, sí, y ahí va. Ahí quita lo último, el resto de corteza. Esos pedazos son los más difíciles porque pues, están encontrados con la cánula. A veces entra por el otro puerto y se sacan, o ahí hay una cánula especial que tiene forma como en U y podemos aspirar esas con más facilidad, pero de cualquier forma son las más difíciles. Se verifica que esté todo limpio, ahí se ve la rexis, aquí se ve cómo está la cápsula anterior. Y ahí se termina de quitar esa corteza, los últimos pedacillos. Y ahí ya se ve limpio, ahí se ve la rexis, mira cómo se ve la cápsula anterior. Se mete el material viscoelástico para reformar ese saquito de la cápsula y darnos espacio y meter el lente intraocular. Entonces, estando ya ahí, ya preparan el lente en un inyector. Ya se tardó. Y ahí va. Entonces se inyecta, va plegado, y ahí se inyecta dentro de la cápsula del cristalino. Queda todavía estas afuera, entonces lo va a colocar, vean cómo lo mete, y se mete el asa que quedaba aquí afuera, y ya queda centrado. Al estar en la bolsa, pues se centra prácticamente solo, y luego ya se mete a sacar todo el viscoelástico que se metió. No se deja porque a veces se hipertensan los ojos, entonces se trata de quitar todo. Ahí está lavando todo ese viscoelástico. También debajo del lente se mete para quitar todo y ahí queda ya limpio. Y a las incisiones se hidratan, ahí las está edematizando para que ese edema la cierre
y ya queda. Algunos yo pongo un punto ahí, es más seguro, la otra sí se dematiza y ya quedó. Ya quedó. ¿Vale? Entonces, esa es más o menos la cirugía de catarata. Buenos días a todos. Como ya se comentó, la intención de esta plática. Ahora sí. ¿Ya alguna duda sobre la cirugía para ya irnos a dormir? Sí, Doc, yo tengo una duda. ¿No? Sí. Había mencionado o alcancé a escuchar que dijo usted que que esa catarata estaba muy delgada. Entonces, ¿se refiere a...? No delgada, sino que no tan madura. Ese paciente a lo mejor veía 20/80, 20/60, no estaba tan dura. Entonces, el procedimiento fue relativamente sencillo, porque no hay que usar mucha energía de ultrasonido y no hay que batallar tanto para comerse el núcleo. Entonces, no es que estuviera delgada, sino que era poco densa, no estaba tan madura. Ah, ok. Sí, justo a eso me refería, que entonces es más sencillo realizar la cirugía y por ende traería menos complicaciones. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. ¿en qué momento se puede determinar que el paciente se deba realizar la cirugía? Y, o sea, y supongamos que todo salió muy bien, ¿no? Todo salió color de rosa en la cirugía. Entonces, ya sería, ¿qué cuidados ya más caseros tendría el paciente ya en su hogar? Y ¿cuánto tiempo sería la vigilancia, o sea, las citas, para determinar que el paciente ya está completamente estable? Primera pregunta importante, ¿cuándo se debe de operar a un paciente? Bueno, se debe de operar de catarata a un paciente cuando sus actividades cotidianas normales ya no las puede realizar. Y eso es muy diferente a un paciente de 90 años a un paciente de 40 años. ¿Sí? Entonces un paciente de 90 años a lo mejor ve 20/100 y anda feliz de la vida. ¿Por qué? Porque ya no sale mucho, ya está en su casa, sus actividades son mínimas. Un paciente de 40 años a lo mejor maneja o es chofer y si ve 20/40 a lo mejor ya no puede, pone en riesgo a los que lleva, etc. Entonces, la cirugía de catarata, insisto, se debe realizar cuando el paciente ve disminuidos sus actividades cotidianas porque ya no ve. ¿Sale? No es cuando el médico diga, no es cuando el paciente lo solicite, sino hay que valorar eso. Porque finalmente todas las cirugías tienen un riesgo y hay que considerar ese riesgo. Entonces, así es. En cuanto a los cuidados posoperatorios, con la FACO es mínima porque es una cirugía con una herida muy pequeña. Entonces, antes que hacíamos la extracapsular, pues eran 6 puntos, 5, 6 puntos. Entonces, con un esfuerzo, un movimiento brusco, se podía botar un punto y los teníamos más quietos. A los de ahora con FACO, a lo mejor en una semana ya están haciendo sus actividades normales, los cuidados no son tan importantes, se les prohíbe hacer esfuerzos, cargar, hacer fuerzas, de ahí en fuera su vida prácticamente normal. Y sus medicamentos que cuando se ven yo los veo al otro día para ver que todo esté bien y ya después a los 5 días, una semana y luego ya a las 2 semanas o 3 y más o menos al mes, mes y medio ya se dan de alta. Entonces es un procedimiento relativamente rápido, la recuperación es rápida y se les mandan antibióticos tópicos, se les manda esteroides para disminuir el proceso inflamatorio
Y nada más con vigilancia y con eso ahí se la llevan bien. Ok, gracias. ¿Quién eres? Morales Gutiérrez, Emanuel. ¿Algo más ya para finiquitar este asunto? No, doctor, tengo una pregunta. Ah, Bueno, para la catarata también utilizamos el láser. Mi pregunta es, ¿qué tanta efectividad tiene la cirugía láser cuando te catarata? no, casi no utilizamos láser. Si ustedes me dicen la catarata se opera con láser, sí hay una técnica que utiliza láser. Aquí en Puebla creo que nadie la hace, la hacen allá en México. No nos da ninguna, todos los pacientes dicen, es que quiero que me operen con láser, o me operaron con láser. Mentira, no es láser, es ultrasonido y es facoemulsificación. Si tú me dices si hay cirugía con láser, sí hay cirugía con láser, se hace muy poco y no se hace mucho, sí nos da algunos beneficios, porque con el láser se hace la capsulorhexis, entonces sale muy bonita, centradita, redondita. Con el láser se hace la incisión, con el láser se parte el cristalino, pero para aspirar el cristalino necesitas la faco. Entonces, ya que hiciste la incisión, la capsulorhexis, y partiste el cristalino, ahí vas con tu pieza de faco a sacar los restos, los cuadrantes y los restos de catarata. Entonces, lo que nos aporta no es tanto. Sí aporta algo, pero no es tanto. Y te voy a decir que el costo se aumenta muchísimo, porque pasas a un quirófano, es un láser, se llama de femtosegundos. Entonces, con el láser de femtosegundos te hacen la incisión, te cortan el cristalino y te pasan a otro quirófano para hacer la facoemulsificación. Y entonces, si una faco te va a costar 25,000 pesos, con el láser que no aportó gran cosa, pues te sale en 50,000 pesos. Pues tú escoge con qué quieres que se te opere. Ok, lo mencionaba porque anteriormente un familiar y un conocido me habían dicho que los habían operado con láser, pero que no habían quedado. Eso Entonces, dicen. Si se operaron aquí en Puebla, no se operaron con láser, fue con ultrasonido y se llama facoemulsificación. En México poca gente opera con láser y muy poca gente se opera con láser, porque te dicen, te podemos operar con facoemulsificación, insisto, te cuesta 25,000 pesos. Y te podemos operar con láser y te cuesta 50,000. Oiga, ¿y cómo es? Es igual, le va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque al final, insisto, para emulsificar el núcleo, lo terminas emulsificando con la pieza de facoemulsificación, y terminas metiendo el lente plegable y terminas igual. Entonces, prácticamente es igual. Yo creo que se podría usar el láser con más utilidad o mayormente, pues que disminuyan los costos, porque el costo sí es alto. Entonces, insisto, el paciente dice, me operaron con láser, y no es cierto, no es láser. Y yo les explico, porque a mí me dicen, oiga, ¿y me va a operar con láser? A ver, mire, le voy a explicar. No es un láser, es la cirugía que más se hace, la cirugía moderna. El láser aporta algunas cosas, quedan más bonitos, más estéticos, más precisos los cortes, pero el resultado final prácticamente no difiere de una buena técnica de facoemulsificación o técnica con láser, no difiere mucho. Ahora, el que queden bien o queden mal, hijo, depende de muchas cosas. Hay pacientes que quedan bien y que como tienen que usar lentes todavía dicen, no, es que tengo que usar lentes y quedé mal y eso.
Y hay pacientes que sí se complican, definitivamente. Hay pacientes que se complican y pueden quedar mal. Pero ya depende de qué fue lo que pasó para que digan que quedaron mal, ¿no? Entonces, o a veces la retina está mal. Si son diabéticos o son muy grandes, ya tienen una maculopatía senil, pues aunque sea una cirugía perfecta, la visión no es buena porque la retina está mal. Entonces son los que dicen que quede mal. No, a ver, quedó muy bien. Que aparte tenga su retina mala, pues eso no es otro problema. Y eso les decimos, a ver, se va a operar la catarata, pero dependiendo de cómo esté su retina, va a ver como Superman o va a ver menos. Si su retina está al 100%, la probabilidad de que quede viendo muy bien es mucha. Si su retina está mal, pues aunque la cirugía sea perfecta, su visión probablemente no mejore al 100, ¿no? Entonces, depende de varias cosas, ¿no? Igual tus amigos, familiares, no sé qué me dijiste, no sé, pudo haber pasado algo de eso, sobre todo si son diabéticos, ¿no? Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Quién eres? Alexandra Guadarrama Lome. ¿Guadarrama es tu apellido? Lome. Guadarrama Sí. Lome. Guadarrama Lome, sí. Okay. ¿Alguien más? Ya te dije. Listo. Bueno, entonces, ya quedó. El próximo lunes vamos a ver uvia. Y después de ver uvia terminamos la primera parte del curso, que además es la más amplia. Ya la otra parte, pues ya es menos, y ya nos las echamos más rápido. Entonces nos vemos el lunes con uvia. ¿Vale? Gracias, doctor. Ok, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Descanse. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye, bye, que les vaya bien.